Buenos días. Les habla Juan Menos que Más, corresponsal en Matalascañas de Noticias Telepe. Situémonos en la década de los años 60, donde empiezan a tocar conceptos relacionados con la educación ambiental. ¿Qué te pasa en la boca? Como nunca, este término ha sido concebido de la misma forma, aunque todos coinciden en los problemas. Un selecto grupo de elitistas de cada país determinarán el futuro de nuestro planeta. Conectamos en estos momentos en directo con la sala de reuniones de la Casa de la ONU. Oh my God, nosotros los británicos apostamos por enfocar todo desde una perspectiva más interdisciplinar. Apostamos por la pluralidad de las perspectivas de base de la investigación. ¡Oh la la! Exigir al estudiante una buena gestión y comprensión de su medio ambiente. Yo solo digo que la educación ambiental debe ser un aspecto importante entre las diversas disciplinas. Oh, por favor, nosotros hemos creado the Council for Environmental Education. ¿Para qué? Because así nosotros podemos continuar actividades con el objetivo de la educación ambiental. Of course. Sí, yo escrito y publicado un artículo llamado Medio Ambiente en la Escuela. Pues se comenta que no vale para nada. Se hace una comparación entre varios países y además me han contado mucho, ¿vale? Sí, nosotros somos pioneros en Europa en iniciar una política general dedicada al medio ambiente. Será por algo, ¿no? Menos vacilar. Nosotros pagamos al educador para la enseñanza del medio ambiente en el exterior. Un poquito de cordialidad, por favor, señores. Un poco de che. ¡Dime! ¡Un poquito de por favor! Debemos de ponernos en acuerdo para poner en manifiesto nuestra preocupación por el medio ambiente. Debemos de cuidarlo, protegerlo, sensibilizar y educar para su preservación. Revisemos los programas de estudio, métodos, material educativo. La educación ambiental no debe ser una materia aislada del sistema escolar. Very good, sino más bien debe de ser un aspecto muy importante que además deben de ser disciplinas. Así claro, hay que actuar. Los problemas medioambientales están creciendo y cada vez son más graves. ¡Pero qué boludo! ¡Nuestro deber es concienciar! Podríamos facilitar, promover y respaldar las reflexiones llevadas a cabo por maestros expertos. Atención, parece ser que se van a llegar a un acuerdo. ¿Puede ser este el comienzo de una nueva y bonita amistad? Se acercan, parece que sí, lo van a hacer. Sí, Francia se acerca peligrosamente a los países nórdicos. Por la otra banda, UNESCO y Reino Unido piden y buscan el acuerdo también. UNESCO, Reino Unido con los países nórdicos. Y sí, efectivamente lo han conseguido. El acuerdo está hecho. En estos momentos, nuestros protagonistas posan para la foto de manera amigable y cordial. Despedimos así la conexión desde la Casa de la ONU, Juan Menos que Más, para las noticias Tele.